Buenas tardes. Hoy les vengo a explicar de manera detallada el desarrollo del cuestionario realizado por el Colegio Santa Teresita, con base a la obra literaria llamada La ceguera, realizado por el escritor Jorge Luis Borges. Primera pregunta: ¿verdadero o falso? En la época de su infancia, cuando visitaba el zoológico de Palermo, Borges se demoraba particularmente frente a las jaulas del tigre y del leopardo. Esta pregunta es verdadera, ya que en el mismo texto muestra que Borges se demoraba ante unas jaulas del Jardín Zoológico de Palermo y eran precisamente las del tigre y del leopardo. Segunda pregunta: Borges cita al escritor William Shakespeare para demostrar que en el caso de los ciegos, la oscuridad y la negrura son iguales. Esta pregunta es falsa, ya que Borges dice que la gente se imagina al ciego encerrado en un mundo negro, y hay un verso de Shakespeare que justificaría esta opinión, que dice: Looking on darkness which the blind to do see, mirando la oscuridad que ven los ciegos. Si entendemos negrura por oscuridad, el verso de Shakespeare es falso, dice Borges. Tercero, el negro es presentado por Borges como la ausencia del color. Esto es falso, ya que el color negro es uno de los colores que más extraña Borges. Cuarta pregunta: Borges no califica la experiencia de su ceguera como dramática, pues a diferencia de aquellos que perdieron súbitamente la vista, en su caso el proceso fue gradual desde el momento que empezó a ver. Esta pregunta es verdadera y en el mismo texto dice lo mismo prácticamente. En el caso de Borges no es especialmente dramático. Es dramático el caso de aquellos que pierden bruscamente la vista. Se trata de una fulminación, de un eclipse, pero en el caso de Borges ese lento crepúsculo empezó cuando empezó a ver. Se ha extendido desde 1899 sin momentos dramáticos. Un lento crepúsculo que duró más de medio siglo. Quinta pregunta: Borges dictaba la cátedra de literatura inglesa en la universidad, cuando decidió, en un periodo de vacaciones, estudiar con un grupo de alumnas del idioma y literatura inglesa. Esta pregunta es verdadera. En el último párrafo de la lectura de la obra, Borges le propone a las alumnas emprender el estudio de un idioma y de una literatura que apenas conocen, el cual sería la literatura inglesa. Relacionar. Pregunta 6. Color verde. Aún no lo puede ver. Pregunta 7. El azul. Lo confunde con el verde. Pregunta 8. Ha desaparecido y lo confunde con el gris. Pregunta 9. El negro. Es uno de los colores que más extraña, como dije anteriormente. Pregunta 10. El color rojo. Lo ve como un vago marrón. Estas preguntas no he decidido justificarlas tanto, ya que es tan simple como decir que se encuentran en el texto. Selección múltiple. Pregunta número 11. La observación que da inicio al texto hace explícita la inclinación del público por aquellas conferencias en las que prevalece. Respuesta A. Dice: lo personal sobre lo general. En el texto, Borges dice que ha observado que se prefiere lo personal a lo general. Pregunta número 12. A Borges le molestaba dormir en un mundo de niebla verdosa o azulada, vagamente luminosa, porque antes de perder la vista. Respuesta C. Tenía la costumbre de dormir en plena oscuridad. Esto se muestra en el texto, donde Borges dice que se queja de
cómo pasaba sus horas en la noche de cuando estaba durmiendo, que él siempre vivía y veía esa vaga imagen luminosa del verde y el azul. Pregunta número 13. El autor hace referencia a su padre y a su abuela. Relaciona los conceptos de la ceguera y el valor para afirmar que, respuesta D, el valor, a diferencia de la ceguera, no se hereda, ya que Borges menciona en el texto que se heredan muchas cosas, la ceguera, por ejemplo, pero no se hereda el valor que fueron lo que tuvieron los familiares de Borges antes de morir. Pregunta número 14. Borges traduce las palabras escarlata y amarillo con el fin de, respuesta B, expresar que escarlata es la más bella de las dos. Borges menciona que el rojo espera verlo alguna vez, que al mejorar podrá ver ese gran color, ese color que resplandece en la poesía, que tiene tan lindos nombres en muchos idiomas. Pensemos en Scarlatti en alemán, en Scarlet en inglés, Escarlata en español, Scarlet en francés. Palabras que parecen dignas de ese gran color. En cambio, amarillo suena débil en español, yellow en inglés, que se parece tanto a amarillo. Borges dice que en español antiguo, amarillo era amarielo. Pregunta número 15. Al mencionar que en 10 años aplazó a 3 alumnos que insistieron en ser aplazados, Borges pretende demostrar que siendo profesor, respuesta C, siempre trató de no aplazar a nadie. Pese a lo sucedido, que fue aplazar a 3 alumnos, él procuró no aplazar a más nadie. Preguntas abiertas. Pregunta número 16. ¿Cuál fue el papel que desempeña el factor del tiempo en el desarrollo de la conferencia? Es decir, la obra en sí. Intenta explicar cómo fue su vida de adulto teniendo la ceguera, aunque ya casi es recuperada en ese momento, puesto que fue profesor de literatura. Pregunta número 17. ¿En qué lugar de la ciudad se conserva el Buenos Aires que Borges conoció cuando era niño y qué sensación le producía? En un momento, en el tiempo que fue profesor, Borges estuvo en Buenos Aires, Argentina, y él estuvo en muchos barrios de esa ciudad y siempre tuvo esa sensación de alegría y de buenas vibras. No quiere decir que no se conserve hoy en día, pero para Borges solo se conserva en el barrio sur. Y cada vez que pensaba o visitaba en esa parte de Buenos Aires, sentía que volvía al barrio de sus mayores, de sus familiares viejitos. Pregunta número 18. Explica después de leer el texto cuál debe ser tu actitud frente a las dificultades que la vida te presenta cuando las circunstancias son adversas. Tratar de afrontarlos. Por muy difícil que sean, hay una respuesta para todo, una respuesta para cualquier cosa, una solución, excepto la muerte. Pregunta número 19. Escribe un texto en el que relates cómo se desarrollaría un día de tu vida si perdieras temporalmente uno de tus 5 sentidos. Uno de los sentidos que he perdido, el que más he perdido, ha sido el gusto. Y es una sensación que se vuelve un poco frustrante por momentos. No se pierde el gusto como tal. Algunos sabores se pueden distinguir como el de la pasta de dientes y hay algunos que son reemplazados por otros como el agua, al menos en mi caso. La simple sensación de no poder saborear es algo muy incómodo y sería en las horas de comer donde más podría sufrir. Pero en realidad no es tan grave, es solo perder el gusto.
aunque sé que a algunas personas les perjudicaría, pero como a mí no me perjudica tanto, entonces está bien para mí. Pregunta número 20. ¿De qué otra manera titularías la historia? ¿Por qué? La titularía como Mi vida como ciego, ya que el personaje principal marca su vida de ciego y cómo se desarrolló. Explica cómo fue su infancia, que siempre se entretenía con las jaulas de los tigres y los leopardos estrictamente por el color amarillo que estos animales poseían. Y cómo fue desarrollándose, recuperándose en ese crepúsculo de oscuridad que fue, no tanto oscuridad, sino fue el crepúsculo de no poder ver cuando fue adulto. Género narrativo. Define con tus propias palabras los siguientes conceptos y explica sus características. El cuento, pregunta número 21. Narración breve y en ella se narra una historia cualquiera con un inicio, desarrollo y final. La relación que se le podría poner a esto con la obra podría ser que la obra también tiene un inicio, un desarrollo y un final. Este es breve. La novela, narración en prosa, dura más que un cuento, es más detallado y más completo que el cuento. La relación que se podría dar esto con la obra sería que la obra detalla cómo fue la vida de Borges y más completo en el sentido de cómo describía su ceguera. Mito, historia ficticia en el que se cuenta alguna idea ancestral de un pueblo acerca del mundo en el que vive. En esto no podría encontrarles relación ya que en la obra se describe cómo era el autor en su vida como ciego. Leyenda, un cuento que narra hechos sobrenaturales y o naturales. Su origen es astral. Lo mismo que con el mito. Fábula, relato en prosa o verso, tiene una enseñanza o consejo. No puedo relacionarlo. Componentes del género narrativo. Define con tus propias palabras los siguientes conceptos y explica sus características. Personajes. Hace parte de toda obra, sea literaria, teatral, etc. Puede ser un ser ficticio, una persona, animal, etc. Toda obra, toda y absolutamente toda obra necesita un personaje, sea ficticio, persona, animal, objeto, etc. Y esto se le podría poner en relación, obviamente, con la obra porque hay personajes. El autor, están las alumnas, están los animales de las jaulas, están los padres, el padre y la abuela de Borges, como relaciona su ceguera, porque se heredó, por así decirlo. Pregunta número 27. Narrador. Es aquel que cuenta y relata las obras, las historias, los cuentos o anécdotas, etc. La relación que podría darse es que Borges es su propio narrador, ya que el autor es Borges y Borges es el personaje y el personaje es el que está narrando, ya que el personaje es el autor. Pregunta número 28. Argumento. Opiniones o hechos que aparecen en una obra literaria, teatral o cinematográfica. De ahí sale un texto o guión. Los argumentos que se podrían hallar en la obra podrían ser la cita de William Shakespeare. De ahí sale un texto, un párrafo, mejor dicho, y ya. Pregunta número 29. Ambientación. Introducción de algo o alguien en un lugar en específico que lo requiera junto con unas condiciones de vida. La ambientación en la obra podría ser Buenos Aires y el zoológico de Palermo. El tema.
es de lo que trata la obra y cómo se desarrolla este. Simple. Se trata sobre la ceguera que tuvo Borges y al final del texto se trataba más de cómo se desarrolló su vida. Bueno, mi nombre es Lucas García. Fue un gusto presentarles este cuestionario y el desarrollo del mismo y espero que sea de su agrado y que lo reciban con buenas intenciones, buenas caras. Gracias.